Tengo a Yossi Fares o Fares. Parece. Fares. Él es candidato a diputado de la República en el circuito 84. Correcto. ¿Cuáles son los corregimientos de ese circuito, que es uno de los más grandes, yo creo, Don del Bosco, país? Parque Lefebvre, Juan Díaz, Río Abajo y San Francisco. Wow, grande ese. Grande. ¿Cuántos Grande, electores grande. hay? 168.000 168,000 personas votan votan. el 5 de mayo allí. Bien, ¿quién es Yossi Fares? La primera vez que yo supe de Yossi fue que se regó por ahí en las redes sociales que había llegado Bukele a un centro comercial y la gente tomándose fotos, y digo yo, no. Ese no es. Ese no es Bukele, porque Bukele no va a andar por un centro comercial sin avisar y con una persona. Y así como tan escolta. accesible. Así tan, Así. no. Así es. Cuéntame, Yossi, ¿quién es Yossi? ¿De dónde sale Yossi? Mira, Brevemente. antes de eso te voy a dar una anécdota interesante. Tuve la oportunidad de conocer a su excelencia la embajadora Diana del Salvador, Ajá. donde me invitó a su embajada y hablamos de varios temas, pero cuando la conocí me dice ella, Yossi, ella me reconoció por nombre. Me dice, Yossi, ¿cómo estás? Y yo, embajadora, ¿usted me conoce? Me dice, ¿cómo no conocerte? El día que te confundieron con mi presidente, no quedó alguien en El Salvador que no me escribiera, porque el presidente estaba de vacaciones en ese momento y pensaban que estaba en Panamá. Claro. Pero bueno, desde ese día a hoy han pasado muchas cosas. Yossi Fares, soy un creyente en Dios, panameño, empresario, hoy candidato. Y vengo con un recorrido muy largo. Ya hoy acá sentado contigo, Álvaro, llevo ya 200 hogares que me han abierto sus puertas, más de 6.000 personas cara a cara. Yo sí soy uno de los unos que tuvieron estas problemáticas de temprana edad, que se choca con una realidad que hoy viven muchos jóvenes, donde la falta de oportunidades, cuando vas a buscar un trabajo te dicen que no tienes experiencia y te chocas que necesitas tener palanca para hacer cualquier cosa en el país. En ese momento, a mis 20 y algo de años, me tomo la decisión de agarrar $3.000 que tenía conmigo y me voy a China a una pasantía. Para los que no saben, es trabajar gratis para una empresa. Y ahí en China fue donde A aprendí... la República Popular China. Exactamente, estuve en Hong Kong en el principio. Después aprendí allá qué es comer tuna por 2 años, qué es pasar hambre, qué es pararme en una parada de bus por muchísimas horas, mientras que aquí en Panamá tal vez un tráfico es 1 o 2 horas, allá un tráfico real es de 6, 7, 8 horas. Pero al mismo tiempo Dios te da ve tu sacrificio. Hoy gozo con 6 empresas alrededor del mundo. Viene la pandemia, me choca con una realidad. Tengo un sobrino que fallece a los 18 años. Al mismo tiempo Dios me manda a mi esposa, me caso, traigo un hijo. Sale mi esposa embarazada, se me ofrece la oportunidad de participar y era una de las decisiones más difíciles que tenía en mi vida que hacer. Porque tú como empresario, los panameños estamos acostumbrados, cuando tú llegas a cualquier nivel de éxito o estabilidad, lo primero que te dice la familia y los seres queridos, aléjate de la política. Y yo vengo, mi eslogan es de la indiferencia, marcar la diferencia. Yo era un indiferente político, honestamente. Y ahí es donde, cuando se me ofrece, viene la vocación a servir. La vocación a servir nace desde una temprana edad, pero para poder, yo digo que la política es un catalizador del bien o del mal. Si tú eres una persona buena, puedes hacer cosas extremadamente buenas, y si eres malo, te lleva a hacer cosas extremadamente malas. Pero ahí es donde yo le llamo la diosidencia. El hablar, Dios te habla como una frecuencia de radio, ¿no? Si tú no estás en la frecuencia correcta, no escuchas los mensajes de Dios. Y cuando algo es tuyo, es tuyo. Y ahí en la recta final, en mis dudas, era mi último día para postularme. Literalmente le pido a Dios una última señal. Voy con mi esposa a un control médico, donde la doctora nos da la buena noticia que tengo una niña y nos dice que mi hija nace el 5 de mayo. Y ese fue el momento. La doctora y mi esposa fueron las primeras en saber que me iba a postular. Hoy, con un recorrido de comencé ante Dios y ante mi familia a hacer la vocación a servir para poder dejarle un mejor futuro a mi hijo. Pero hoy mi compromiso son con más de 6.000 personas cara a cara que he visitado. Son más de 200 hogares. Por eso que a veces las personas me dicen, yo si tú vas a ganar el 5 de mayo, le digo, no, ya yo gané. Que las personas te hayan abierto las puertas, más de 200 hogares, te dan la oportunidad de sentarse en su hogar y escucharlas. Eso es ganancia. El 5 de mayo sales electo. Y vuelves a ganar si haces una buena gestión después de 5 años. Las propuestas de la comunidad son obvias.
Cuando yo comencé todo el mundo estaba obsesionado con la pregunta, Yossi, ¿cuáles son tus propuestas? ¿Vas a ser diputado? ¿Cuáles son tus propuestas? Y yo decía, pero no puedo comenzar yo teniendo propuestas antes de escuchar a las personas. Y comencé de verdad el recorrido y donde yo me sentaba a escuchar, nada más a escuchar. Y le decía a las personas, quiero una problemática, y los que me siguen en Instagram lo ven, quiero que ustedes me den una problemática y una solución. No me puedes dar la problemática sin la solución. Y de ahí fueron naciendo las propuestas que hoy tengo conmigo y mayormente están basadas en crear oportunidades. Hoy mi marca es Panamá. Aquellos que salen de Panamá por un tiempo entienden el amor y el cariño y nos apegamos más a nuestro país. Hoy yo entiendo que hay muchos que todo por un like, todo por un seguidor, ¿verdad? Empiezan a hablar mal de su propio país y de su gente. La realidad, nosotros estamos en una situación donde el cambio está en nuestras manos, pero los panameños somos gente echada para adelante, trabajadora, noble, humilde, que si todavía en las comunidades te dicen quiero trabajar y quiero una cancha o quiero el deporte y el trabajo significa que tenemos una comunidad muy noble. Lo que hay que hacer es darle las herramientas a las personas para que salgan de tal vez algunas clases de vicios o muchos otros temas, que el no tener trabajo está ligado a esos problemas directamente, como la salud mental está muchas veces ligado al que no tienes cómo proveer a tu familia, o la salud física, el desgaste físico, el tema de la seguridad. Si le consigues trabajo a esa juventud en las diferentes áreas, se puede cambiar muchas cosas, ¿no? Ok. Yo quisiera que me hablaras un poco más de esas propuestas, pero antes me gustaría saber quién es el suplente de Yossi y qué tipo de cambios vas a impulsar desde la Asamblea, porque no vas a un órgano fácil. La Asamblea es uno de los órganos más cuestionados en nuestro país. ¿Qué va a hacer o qué va a apoyar o impulsar Yossi desde la Asamblea? No, y tomando en cuenta, Lisbeca, que este es un circuito complejo porque los problemas de San Francisco no son los problemas de Juan Díaz. Mira, ahí viene lo más divertido de esto. Mira, ahí viene lo más divertido. Para poder crear soluciones, las soluciones tienen que ser simples. Cuando las soluciones son bien exageradas, ya tú sabes que algo ahí no está bien. Nosotros tenemos lo que es el capital humano dentro de nuestro corregimiento. San Francisco goza con áreas populares que tiene el capital humano. Empecé yo a ver muchas veces donde me decían las mismas personas de los corregimientos. Y eso es lo que a mí más me parece extraordinario. Las personas del corregimiento, es decir, de Río Abajo, quiere vivir en Río Abajo, el de San Francisco quiere quedarse en San Francisco. Significa que tenemos un apegue a nuestras áreas. Pero el de Río Abajo, el de San Francisco, por ejemplo, y esto me pasa mucho en Río Abajo también, me dice, yo quiero trabajar en la fábrica al frente de mi casa. Y ahí hay una fábrica, sí. Hay 14 fábricas en Río Abajo. Hay comercios en cada esquina. Cuando hicimos un estudio, casi el 80% de las personas de Río Abajo no trabajan en las empresas de Río Abajo. ¿Y por qué? ¿Cómo podemos crear trabajo por proximidad? ¿Cuál es la razón que las personas de Río Abajo no le dan el chance de trabajar? Cuando hice yo el estudio, eso demuestra que no le están dando las capacitaciones técnicas para trabajar. Entonces, normalmente el empresario es pragmático. Él te hace una entrevista y él no le importa si tú vienes de San Miguelito para trabajar en Río Abajo. Él te dice, este es el salario, esto es lo que puedes hacer. Si la persona con la capacitación viene de otra área, él no le molesta. Claro. Pero no piensa en el desgaste que esa persona vive, en la problemática que se le causa a él, física, mental, el tema del transporte, y ahora te voy a hablar algo del transporte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es una ley que exija que hayan centros de capacitaciones técnicos por corregimiento, no por circuito, por corregimiento, pero que esté interconectado con las empresas privadas. Entender, y eso pasa en muchos países, donde cada área se dedica a algo. Entonces ya yo sé, si yo soy un profesional de tal cosa, yo voy a conseguir trabajo en tal área. Entonces, más allá, capacitaciones técnicas, porque si viene una fábrica como en Río Abajo y quiere expandirse, ya esos centros de capacitaciones le pueden otorgar, le facilitan para que él diga, oye, yo necesito 20, 30, 40 personas que hagan tal cosa, y automáticamente le hacen la integración. Pero más allá,
cómo podemos ayudar que el tema del emprendimiento. Mucha gente habla del emprendimiento como si fuese simplemente una novela. El emprendimiento es algo técnico. Si no le das la base de emprendimiento, un curso de 3 meses que te enseña cómo antes de hablar de dinero, todo el mundo piensa, emprendimiento equivale a dinero. No, antes de hablar de dinero, enséñame a manejar mis finanzas de forma básica en un Excel, temas básicos, cómo manejar el business plan o el plan de negocio, etcétera. Una capacitación técnica de 3 meses me agiliza mucho y me organiza mi mente para saber si esto es lo que yo quiero hacer o no, porque el emprender para no depender puede resolver a muchos, y lo vivimos en la pandemia, donde muchas familias se le probando, haciendo sus cosas, pudieron que darle a los panameños, a nosotros mismos, ser un poco más empáticos, ser un poquito más nobles con nosotros mismos y darnos las herramientas. Cuando hagamos esto, vamos a notar algo que tú estabas hablando anteriormente, que estaba escuchando a Álvaro, cómo se nos va a cambiar hasta la forma de votar. Yo les dije, yo estaba en una entrevista y alguien me dice, Josie, ¿cómo vamos a promover a los jóvenes a votar? Y le digo, bueno, hay que cambiar la forma que entendemos, que vemos el 5 de pingüe, o le preguntas a tu primo y a tu amigo por quién votar. El 5 de mayo es el día que tú vas a emplear a los futuros, a la junta directiva que va a manejar a nuestra empresa llamada Panamá. Y todos los panameños somos accionistas, tenemos una acción, no es vendible, es tuya, cada uno tiene una. Y ese día tú puedes ir a poner a la junta directiva. Si tú vas a emplear a un grupo de directivos que van a impactar tu futuro directamente en los próximos 5 años, tú vas a hacer la tarea. Entonces, no entren. Sé que no es fácil. En el 8-4, como mencionas, Álvaro, hay 45 personas postuladas en el 8-4. Entonces, entiendo la dificultad, pero esto no es un show de popularidad, porque vemos que hasta la contienda presidencial es como que quién me cae mejor, quién viste mejor, quién tiene las mejores zapatillas. No es así. La contienda electoral es donde tú empleas a las personas que te afectan a ti, a tu esposa, a tus hijos, a tu vecino, al futuro tuyo, a tu economía. Entonces, si lo vemos de tal manera, tenemos que ir a buscar a los mejores. 45 personas, una palabra que yo escuché a Álvaro y la adopté, es la palabra elegir. No voten, elijan. Porque ese día ustedes van a elegir a las personas que los impactan a ustedes directamente. Me preguntabas quién era mi suplente, se llama Michelle Suárez, es una abogada. Y más allá y ahí donde viene el balance, porque yo vengo de la empresa privada. Yo soy empresario, fui emprendedor a los 15 años, vendí mi primera empresa a los 18. Entiendo la necesidad del emplear, la necesidad de poder crear trabajo, entiendo las problemáticas de cómo se crea, y eso es lo que tenemos que llevar a la asamblea. Personas de los diferentes rubros. Tienen que haber abogados, sí, tiene que haber personas del sector privado, sector agro, sector profesional, porque la única manera de nosotros, me preguntabas el problema de la asamblea, es que si no, la meritocracia no es suficiente. Si yo vengo ahorita a trabajar aquí con ustedes en la radio, yo digo, mira, yo tengo toda la voluntad, soy honesto, tengo principio, quiero ser el gerente general de la radio. O me despachan o me buscan un psicólogo, porque ¿cómo tú vienes a ser gerente general de la emisora cuando tú todavía nunca has trabajado? Es tu primer empleo. Tenemos que tomar esto, tenemos que buscar, tú en Estados Unidos o cualquier país, los legisladores, el Senado, son las personas con más méritos, con más capacidad. Esto no es una contienda de popularidad, no es simplemente decir que todo el mundo es malo y yo soy bueno. El problema es que he notado mucho, yo vengo de una indiferencia política y cuando entro me doy de cuenta que esto se ha vuelto de personas que se llenan de ego, mucho protagonismo, y así no se crea un país. Una empresa se crea con un equipo, así como son ustedes. Estamos nosotros dos, pero hay un equipo detrás de cámara que hace que esto pueda sea real. Tenemos que entrar al gobierno con la meritocracia, con la idea de que no tengo la verdad absoluta. Tenemos que ser un poquito más, jugar más en equipo y entender que para crear un país tenemos que tener a los mejores, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí estamos en un órgano del Estado, Josie, que en los últimos años es el que está gobernando el país. Porque ellos se dieron cuenta, desde el gobierno
de Ricardo Martinelli que podían tener más poder del que tenían en ese momento. Y hoy, en este quinquenio, es la asamblea donde se han tocado las maracas, la tumba, los timbales, el acordeón, todo. Allí se aprueba el presupuesto, todos los temas más importantes. Hoy la asamblea tiene la potestad de aprobar de 1 centavo para arriba cualquier traslado de partida. O sea que todo tiene que pasar por la asamblea. Hoy, cuando un funcionario va a la asamblea, lo encierran en un cuartito y le dicen, no te apruebo si no me das algo a cambio. Para mi área, claro. Para mi área o para mis amigos o para mi gente más cercana, la que caminó conmigo. Eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar porque nosotros lo que necesitamos es una asamblea que apruebe leyes que convengan al país. Una asamblea que fiscalice a los recursos del Estado, a los servidores públicos. Una asamblea que de una u otra manera esté aprobando leyes en beneficio de la población, pero eso no lo tenemos hoy día. Hoy día vemos a candidatos prometiendo hospitales, alcantarillados, potabilizadoras, cuando esa no es función de un diputado, Yossi. Así es. ¿Tú estás claro en eso? Yo estoy muy claro de eso. Mira, hay que cambiar la forma de hacer política. Mira, Álvaro, el camino para salir electo es un camino de muchos desafíos. Y como todo en la vida, si tú coges atajos, el camino final no es el más brillante, ¿verdad? Pero tener a aquellas personas que participan y quieren llegar a cualquier costo es un problema muy grande. Y te digo otro punto. Es importante que las personas que hagan política tienen que hacer política de la manera transparente, con honestidad. El problema es que muchos se involucran. Y te digo, mira, la palabra caras nuevas, yo también tengo mis dudas, Álvaro, porque son 42 caras nuevas de los 45, no significa que todos tienen los méritos. Yo le digo, y si las caras nuevas se diluye el voto, ¿quién quedan? No las nuevas, ¿verdad? Entonces hay que de verdad 42 caras nuevas. Sí, pero esa cara nueva no es porque sea una cara nueva. Eso hay que hacer el examen primero. Eso. Hay que hacer el ejercicio de ver quién es Yossi Fares. Así es. De ver quién es Alexandra Brenes. Así es. Hacer el ejercicio, preguntarle, indagar, que no sea por amistad. Mira, el otro día conocí a alguien y me dice, Yossi, yo quisiera votar por ti. Yo, ¿y por qué no lo harías? Me dice, es que yo soy muy amiga de fulanito. Digo, pero caemos en lo mismo, decir que somos honestos, pero el voto, hacerlo por favoritismo o por amistad, cae en lo mismo, ¿verdad? Entonces le dije, y cuando al final me dice, tienes toda la razón. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, es cambiar la forma que hacemos política. A ti se te cuestiona porque eres independiente. Dice ser independiente, pero al mismo tiempo estás en la papeleta del Molirena y del PRD. Correcto. ¿Cuál es tu compromiso con el Molirena y con el PRD en este momento? Yo te digo algo, hay que felicitar a un partido que busca postular a personas independientes dentro de su partido. Eso es lo que todos hemos estado buscando, y ver un partido tan tradicional como el Molirena reinventándose es un paso adelante. Porque mira, al final los partidos políticos son 1.400.000, más de 1.400.000 personas inscritas en partidos políticos. Y hay que ser muy noble cuando hablamos de los inscritos, porque todos somos panameños y yo siempre digo, no nos dividan por área, ni color, ni por partidos. Los partidos políticos son el eje que conecta, el puente que conecta la ciudadanía o la población con el gobierno. Lamentablemente se han ido quedando en el pasado y ya es tiempo que se reinventen. Hay que tener más personas independientes que vienen con un criterio independiente, donde no, en mi caso, yo he retado públicamente, no creo que alguien lo haga, que alguien salga y diga que me ha donado un centavo, ni $1, un centavo a mi campaña. Donde lo estoy haciendo todo por convicción, por la vocación a servir, por mi familia. Es el patrimonio de mi esposa y de mis hijos, donde lo tengo acá
en riesgo simplemente porque yo quiero mandarle un mensaje claro a mi hijo. Cuando mi hijo crezca, a decirle, yo hice mi parte, ahora te toca a ti. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es salir de esa indiferencia que pensamos que si a mí no me afecta, no le afecta a otros. La independencia viene de ese factor. La libre postulación, hemos visto, tú sabes Álvaro, muchos de partidistas que están en la libre postulación porque es popular ahora mismo. Yo creo que es más peligroso el no participar. En mi caso yo decía, si no participo ya que se me dio la oportunidad, no voy a hablar más de política porque significa que cuando tuve la oportunidad me dio miedo. Entonces lo que hay que ver es, no importa de dónde esté el candidato postulado, lo importante es que mantenga su independencia, porque su independencia es su criterio hacia, amén, llegando a la Asamblea Nacional, que tú siempre estés sirviendo a tu país, a las personas que te dieron el voto de confianza. Las personas cuando te dan un voto, es un voto de confianza, ellos están confiando en ti, es un compromiso. Mira, yo te voy a ser muy honesto y no sé qué tan bueno es que yo diga esto. Muchas veces quiero tirar la toalla, muchas veces, por el cansancio, esto es un cansancio físico, mental, es bien complicado, pero yo no soy de eso. Entonces Dios, siempre le pido a Dios esa fortaleza donde me manda mensajes a través de personas, a través de casos, a través de temas que me pasan al frente de mí. Yo digo, no, tranquilo Dios, que yo puedo pensarlo, pero aquí estoy hasta el último suspiro. Mencionaste que en tu recorrido de forma participativa, incluyendo a los ciudadanos, construiste tus propuestas. Me hablaste en base a tu experiencia como empresario del tema del desempleo y cómo puedes impulsarlo. ¿Qué otras propuestas llevas? ¿Qué otros anteproyectos de ley podría presentar yo en la Asamblea? Tengo varios para seguir lo del trabajo. La ley breve, que ya estamos contra el tiempo. Bueno. La ley del primer empleo hay que mejorarla, hay que exigirle a esas personas, a esas empresas que le den el chance mientras que estudian los jóvenes para que tengan sus pasantías. Tengo una ley llamada cárcel para los corruptos. Cárcel para los corruptos, tenemos que tener una guerra frontal contra la corrupción porque es un malestar de los ciudadanos. Cárcel para los corruptos es una función, a mí me gusta simplificar las cosas. ¿Cómo es que las personas que representan al pueblo gozan de tantas inmunidades y tantos privilegios? Si tú representas al pueblo, tú tienes de tener que ser como el pueblo. Tienes que ser como el pueblo. Y si hay se van a cuestionar... ¿Y a qué le tienes miedo? Exactamente. Tenemos que tener la transparencia absoluta a aquellas personas que somos parte del gobierno. Entonces, esa es una de las leyes que quisiera impulsar con toda mi fuerza, porque si podemos cambiar... ¿Por qué yo en la empresa privada? Porque hago las cosas correctamente. Ante Dios lo hago correctamente porque tengo que hacer las cosas bien. Ante mi familia para traer el pan honrado. Pero ante la justicia tengo que hacer las cosas correctamente. Porque si no me caigo en problemas. ¿Por qué los políticos no podemos ser iguales? Simplemente vienes por la vocación a servir. Quieres cobrar tu salario. Quieres estar 5 años. Muy bien. Esto no es un lugar para relaciones públicas y ganarte 5 años de salario. Vas a hacer las cosas mal, que se te puede investigar. Y si no hiciste nada mal, no pasa nada. Se te investigó y saliste liberado. Entonces, hay que ir con estas clases de propuestas. Hay que impulsar propuestas. Hay problemas que no le pertenecen directamente a un diputado, pero él sí puede gestionar con voluntad. Yo le digo, muchos me preguntan, Yossi, ¿por qué tú no recibes donaciones? Porque yo no puedo entrar a la política con la voz en alta y como muchos cuando llegamos se nos desaparece la voz. ¿Por qué temas de la basura? ¿Tú te imaginas en mis reuniones cuántas veces una señora de 70 años y el joven de 40 y el otro de 40, porque yo tengo 40 y lo vamos a llamar los jóvenes, y a los jovencitos de 20 hablan de la misma problemática? Todavía estamos en el 2024 hablando de basura. Entonces, no es algo que le va a un diputado, pero tenemos que meter presión, tenemos que estar fiscalizando, tenemos que estar indagando para ver cómo sacar la burocracia, la ley contra la burocracia que lleva nuestro sistema dentro del país. Las cosas tienen que fluir, porque si no, paras en la burocracia y nunca fluye el país. Entonces, las oportunidades están. Yo le digo a las personas, mientras que los panameños estamos buscando empleo y deportes, vamos en buen camino. No hablemos de problemática, hablemos de posibilidades de mejoras y vamos con esa